Es un gusto poder verles una vez más. Vamos a comenzar con lo que es el tema del día de hoy, que son propiedades coligativas, con lo que es el tema de punto de fusión y ebullición. Presentamos ahorita lo que es nuestra agenda con las actividades que tenemos programadas para cada uno de ustedes. Primero tenemos la activación de presaberes, después nuestro desarrollo de clase, seguido de un ejemplo para poder entender mejor este tema y por último una actividad de cierre. Comenzamos entonces. ¿Preparados? ¿Listos? Iniciamos. Muy bien, entonces para la activación de nuestros presaberes tenemos aquí dos imágenes. Yo quisiera que uno de ustedes me pueda decir qué es lo que observa en las dos imágenes. En la primera imagen observo a un helado que se está derritiendo y por la cara que tiene y una bebida en la mano, creo yo que hay mucho calor y por eso se está derritiendo. En la segunda imagen logro observar un frasco, un limón, agua pura y luego creo que lo que se está preparando es una limonada. Muy bien, entonces ahí lo que podemos observar en pocas palabras es lo que son los estados de la materia. Tenemos acá que los estados de la materia son tres, es decir, los principales, ¿verdad? Que es el estado gaseoso, que podemos observar en la imagen que las partículas se encuentran en un estado de dispersión y de alejamiento, de tal modo que apenas logran mantenerse juntas. Y esto se da por la fuerza de atracción entre ellas y que esa fuerza es tan débil que se encuentra en un estado desordenado. Luego tenemos lo que es el estado líquido y si podemos observar, las partículas en el estado líquido siguen estando unidas por fuerzas de atracción, pero mucho más débiles y menos ordenadas que en el caso de la anterior. Y eso es porque los líquidos no tienen una forma fija ni estable, ni presentan alta cohesión y resistencia. Y luego vamos con lo que es el estado sólido, en donde podemos observar que las partículas ya se han cristalizado y ya están unidas. Y esto se da porque se están uniendo por fuerzas de atracción de gran magnitud. Y debido a esto, los sólidos tienen forma definida, alta cohesión elevada, densidad y gran resistencia de fragmentación. Para continuar con nuestro tema, hablaremos un poco de las propiedades coligativas. En este tema veremos propiedades coligativas. ¿Qué son las propiedades coligativas? Son propiedades que dependen solo del número o cantidad de partículas de soluto en una disolución y no de la naturaleza del soluto. Como podemos observar en la imagen, vemos que están preparando una taza de café. Creo que una taza de café todos lo hemos preparado y es lo más común en casa, ¿verdad? Entonces, en esta imagen podemos observar que nuestro soluto sería el café y el azúcar, que comúnmente el soluto siempre es una sustancia sólida y el solvente en este caso sería el agua. Como propiedades coligativas tenemos cuatro. Tenemos la presión de vapor, punto de ebullición, punto de fusión y presión osmótica. En esta clase exclusivamente veremos dos, punto de ebullición y punto de fusión. Entonces, comencemos con el punto de ebullición. Es la temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido es igual a la presión externa. Es la formación de burbujas y turbulencia. Como lo vimos en la activación de presaberes, vemos que el estado gaseoso es un estado de dispersión de las moléculas en las que cada una tiene su espacio y no están en un espacio, se puede decir como comprimido, como lo está un sólido, ¿verdad? También vemos que el punto de ebullición de un líquido cambia al cambiar la presión externa. Y el punto normal de ebullición es la temperatura a la cual una presión de un líquido es igual a una atmósfera. Un ejemplo claro de esto puede ser cuando preparamos o calentamos agua, ¿verdad? Que vemos que la tapadera, cuando se tapan las ollas, pues empieza a hacer cierta turbulencia. Entonces vemos que esa es una señal clara de que ya llegamos a un punto de ebullición. Ahora, la elevación del punto de ebullición, como la vemos acá, vemos el primer aspecto. La presencia de un soluto no volátil disminuye la presión de vapor y esta afecta al punto de ebullición. Ok, ¿qué vemos acá? Después vemos que debido a que cualquier temperatura, la presión de vapor de la disolución es menor que la del disolvente puro.
Cada uno de estos tiene un ejemplo que veremos más adelante. Y por último vemos acá, la elevación del punto de ebullición se define como el punto de ebullición de la disolución menos el punto de ebullición del disolvente. Sé que tal vez acá suena algo difícil, pero lo veremos más adelante en una ecuación que va a ser mucho más fácil de entender. Continuamos. Vemos que la presencia de lo que estábamos explicando, de lo que es volátil, es una sustancia que tiene predisposición para convertirse en vapor. Ejemplo de esto es el agua con azúcar. Nosotros cuando disolvemos agua con azúcar, pues no suelta ningún olor. Esto quiere decir que no es volátil. Una sustancia que es volátil, como dice, tiene tendencia a convertirse en vapor. Por tanto, una infusión de eucalipto, ¿verdad? Que lo usan las mamás comúnmente para ahuyentar un poco a los zancudos. Si se pone a hacer una infusión de eucalipto, pues toda nuestra casa agarra ese olor, ¿verdad? A eucalipto. Eso quiere decir que es una sustancia volátil. Continuamos y vemos que el agua es igual a la presión de vapor mayor y el soluto no volátil disminuye la presión de vapor. Continuamos y ahora veremos cómo calcular el aumento del punto de ebullición. Vemos que tenemos acá nuestra ecuación donde nos indica que TB es igual al punto de ebullición de la solución y que el T grados sub B es punto de ebullición del disolvente puro. Para esto veremos un ejemplo rápido y fácil. Continuamos y este es nuestro ejemplo. Ok, bueno, entonces dice el ejemplo: una disolución de 1.04 gramos de una sustancia desconocida Q en 25.3 gramos de benceno tiene un punto de ebullición de 80.78 grados centígrados. En las mismas condiciones, el benceno puro hierve a 80.06 grados. Por último, nos está pidiendo que calculemos el aumento del punto de ebullición. ¿Cómo vamos a calcular esto? Ok, si regresamos y revisamos nuestra ecuación, vamos a observar que la ecuación nos decía que para encontrar el aumento del punto de ebullición necesitamos el punto de ebullición de la solución y el punto del disolvente, de ebullición del disolvente, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar acá. Escribimos delta de B, que va a ser igual a temperatura de ebullición del solvente o de la solución, menos la temperatura en grados del disolvente. Esto ya con datos pasaría a ser, acá lo vamos a empezar a escribir, sería delta de B es igual a 80.78 menos, agregamos los grados centígrados, ¿verdad? Menos la temperatura en grados del disolvente, que en este caso serían 80.06, que son los datos que vemos marcados acá, ¿verdad? ¿Cuál sería el resultado entonces de esta resta? Como lo vemos acá, sería 0.72 grados centígrados. Este es el aumento o la variación del punto de ebullición. Vamos a continuar ahora con nuestra siguiente actividad. Ahora continuamos con el punto de fusión. Cuando un líquido se enfría, las moléculas se mueven más y más lentamente. Como lo vimos al inicio, nos dimos cuenta que las moléculas en esa imagen se veían comprimidas y unidas, ¿verdad? Cuando un líquido se enfría, las moléculas se mueven lentamente, como ya lo vimos anterior, ¿verdad? Y esto es lo que les permite a ellos tener una forma sólida, como lo podemos ver fácilmente en los cubitos de hielo, ¿verdad? Alcanzan una temperatura lo suficientemente baja como para permitir las atracciones intermoleculares que las mantienen en un retículo cristalino. Recordemos que entre las fuerzas intermoleculares se encuentran las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de dispersión, que son de las más comunes. Por último, tenemos que el punto normal de fusión de un líquido es igual a la cual el sólido y el líquido están en equilibrio a una presión de una atmósfera. Esto se le conoce como el punto de fusión normal, como lo vimos anteriormente con el de ebullición, ¿verdad? Ambos son a una temperatura, a la presión, perdón, de una atmósfera. Entonces, para esto vamos a continuar con nuestra última actividad,
que sería un cierre. Entonces, ya viendo todo esto, les haré una pregunta. ¿En qué áreas de la vida cotidiana encontramos representadas las propiedades coligativas? Con un ejemplo que me den está bien. Considero que podemos ver las propiedades coligativas cuando ponemos a hervir dos situaciones diferentes. Por ejemplo, hervir agua, creo yo que va a hervir más rápido porque esto es agua pura, a diferencia como cuando mi mamá prepara un caldo, ¿verdad? Que lleva verdura, pollo, fideos y otro montón de cosas, creo que va a hervir mucho más lento o va a tener un tiempo mayor debido a que hay más sustancias que se podría decir que es como un soluto, ¿verdad? Por ser una parte sólida, aunque no se va a disolver al 100%, pero que sí está dentro del caldo y que entonces va a interferir con sus puntos de ebullición. Gracias, muy claro ejemplo. Y pues básicamente las propiedades coligativas son más comunes y las podemos encontrar fácilmente en cualquier aplicación dentro de la cocina, ¿verdad? Al poner a hervir agua, al hacer algún caldo, la cocción de los fideos o al poner a hacer cubitos de hielo, ¿verdad? Entonces, hasta acá llegaría nuestra clase del día de hoy.